Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús. Excelente día y Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy miércoles 5 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y también, aparte de que nos estén acompañando, nos alegra mucho el leer sus comentarios, el que nos escriben. De verdad que nos llena de mucho gozo el ver sus mensajes. Vamos a estar orando por ustedes. Vamos a estar contestándole en la medida de lo posible, lo más rápido, al ver sus comentarios. Y les invitamos a que lo sigan haciendo, que nos sigan escribiendo, si tienen alguna duda, si tienen alguna aportación, alguna petición de oración, con todo gusto vamos a estar apoyándoles, orando por ustedes. Somos parte de un mismo cuerpo. Les invitamos también a que puedan compartir estos devocionales para que se dé bendición a más personas, a creyentes y no creyentes, y estos estudios en formato devocional que sea de bendición principalmente para ustedes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Firmes ante la prueba, estando en Juan 18 del 15 al 27. Así dice la palabra del Señor. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Firmes ante la prueba. Nos encontramos hoy con este pasaje sorprendente que nos muestra lo que sucede cuando confiamos y hacemos todo mediante nuestras fuerzas. Nos una muestra de lo que pasa al no confiar en Dios, pero también una muestra de Jesús confiando plenamente en Dios. Y vamos a estar viendo 3 puntos, siendo el primero: firmes ante la prueba. 1, a pesar de las dudas. Y esto se puede aplicar a dudas externas y también a dudas internas, dudas de personas que nos rodean, de nuestro contexto, familiares, amigos, pero también dudas internas. Nos dice el verso 15: Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Recordemos, es una turba, es una multitud, bueno, es aproximadamente 300, 400 personas que llevan a Jesús atado, y sus discípulos, ¿qué es lo que había pasado? Nos dicen los evangelios que ¡pum!, se dispersaron, huyeron, tuvieron miedo. Entonces, nos registra acá que Pedro, Simón Pedro, el que le cortó la oreja a Malco, y otro discípulo estaban siguiendo a Jesús. ¿Quién es este otro discípulo? Bueno, se estima o se menciona que sea Juan, el discípulo amado, quien se recostó en el pecho de Jesús, y también el escritor del evangelio que nosotros estamos leyendo. Entonces, Juan, obviamente, al ser testigo ocular, Juan, al estar redactando este evangelio, pues obviamente está poniendo el ejemplo, está poniendo está narrando la situación, y para
para no poner su nombre, pues dice otro discípulo. Entonces nos menciona que es otro discípulo, que Juan era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús. Dice el verso 16, mas Pedro estaba fuera, obviamente porque no eran conocidos y nada más estaban dejando pasar a los soldados, estaban pasando a los alguaciles, a los supuestos testigos para el juicio injusto de Jesús. Entonces nos dice que Juan salió, el otro discípulo salió para hacer entrar a Pedro. Pedro pasa y obviamente ellos estaban con la zozobra de qué es lo que iba a suceder con Jesús. Y esta narrativa lo que hace es dividirlo. La negación de Pedro, lo que nosotros ya conocemos como la negación de Pedro, el primer juicio ante el anterior sumo sacerdote, y también continúa con la subsecuente negación y consumación de lo que Jesús le dijo a Pedro que él le iba a negar. Y nos dice el verso 17, que al momento de que estaba pasando, la criada, la portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y obviamente él estaba con los nervios, él estaba con la preocupación de que posiblemente les hicieran algo, porque Jesús les dijo, arréstenme a mí, a mis discípulos, déjenlos ir, y ellos estaban con ese pendiente de que quizá los iban a perseguir. Entonces él dijo, no lo soy, no me confundas. Entonces dice el verso 18, y estaban en pie, y eso es algo que debemos de fijarnos, solamente un testigo ocular puede darnos tantos detalles. Dice que estaban de pie los siervos, los alguaciles, que habían encendido un fuego. ¿Por qué? Porque estaba haciendo frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Y qué es lo que vemos acá en ese primer momento? Pedro obviamente estaba mostrando el temor que estaba sintiendo y las dudas que empezaron a presentarle, los cuestionamientos que le llegaron a hacer, debían de denotar en él que realmente estuvo con Jesús. No solamente era su hablar, nos dicen los otros evangelios, es que tú hablas igual que Jesús. No solamente es el hecho que el evangelio impacta en nosotros y debemos de evidenciarlo, o no solamente diciendo, hey, miren, yo soy cristiano, miren, yo soy cristiano. Nuestra forma de ser denota que somos impactados mediante la palabra, pero no negar el hecho de ser creyentes, sino mantenernos firmes. Segunda de Timoteo 2:1 nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A pesar de las dudas, a pesar de que nos cuestionen, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la situación tan complicada en la que estamos viviendo, debemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a sufrir penalidades. Vamos a sufrir, ¿por qué? Por causa del evangelio. Pero ¿qué debemos de hacer? Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. En primera de Pedro 3, el apóstol Pedro da este consejo a los creyentes. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero Pedro, tú negaste a Jesús. Sí, eso pasa cuando nosotros somos débiles. Eso pasa cuando nosotros nos descuidamos, cuando confiamos en nuestras fuerzas. Pero ¿qué debemos de hacer? Esforzarnos, estar firmes en la prueba a pesar de las dudas externas y a pesar de las dudas internas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Firmes ante la prueba. 2, basándonos en la verdad. Nos dice, regresa aquí el foco al juicio ante Jesús. Y esto, ante la ley judía, era un juicio que carecía de valor. Entonces nos dice el verso 19, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Cuando es un juicio, las partes externas deben de presentar toda la evidencia que va a enjuiciar a la persona que está de por medio. Pero nunca se le pregunta directamente qué es lo que sucede, tú dinos, porque van a empezar a buscar fallas, van a empezar a buscar formas para contraatacar. Y obviamente Jesús conocía todos esos procesos. ¿Y Jesús qué fue lo que le respondió? Públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué? Porque le preguntó acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina y le continúa Jesús. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es algo muy padre. El evangelio
tanto en los tiempos de Jesús, en el momento de Jesús, después en el tiempo de los discípulos y hasta nuestros días a lo largo de la historia, ha sido una enseñanza pública y ha sido una enseñanza obviamente sumamente cuestionada. Entonces, de manera injusta, aquí las personas, el sumo sacerdote, los dirigentes judíos estaban buscando acusar a Jesús y cuando Jesús responde esto, el evangelio es público, el evangelio lo conocen, no hay nada que puedan hacer en contra de ello. Pregunta a las personas. Jesús se mantuvo firme. Jesús se mantuvo en ese momento que empezaba su prueba, a pesar de lo que le estaban cuestionando, y se basó sumamente y únicamente en la verdad. Y es en ese momento cuando uno de los alguaciles le pegó y le dijo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Obviamente retando. Y obviamente, ¿qué esperaban? Pues que Jesús se enojara, que le respondiera mal. Jesús nada más dijo: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien porque me golpeas, prácticamente estás invalidando todos los procesos de juicio, estás invalidando todos los procesos legales y estás dañando. ¿Qué es lo que haces? O sea, contesta: si hice mal, ¿qué fue lo que hice mal? Si estoy haciendo bien, o sea, entonces, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás, dice, le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta. No defendernos a nosotros mismos. Debemos de basarnos en la verdad. Y es que hermano, usted no sabe lo que sucedió en esa situación. Usted no entiende lo que pasa, lo que estoy sintiendo. Jesús experimentó todas las emociones de nosotros a lo largo de la vida, de su vida, y también en estos momentos cumbres. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Mantenernos firmes, basarnos en la verdad. En 1 de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demande razón de la enseñanza que hay de vosotros. ¿Cómo debemos de presentar defensa? Bueno, primero, santificando a Dios en nuestros corazones, permaneciendo en su verdad, estar siempre preparados. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y con reverencia. Eso es una obra que depende del Señor. Eso es una obra en la cual el Señor nos va ayudando. De manera que nosotros, a pesar de la prueba, debemos de basarnos en la verdad. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Firmes ante la prueba. 3, sin olvidar quién eres. Muchas veces podemos olvidar, muchas veces podemos pasar por alto que somos hijos de Dios, que seguimos a Cristo, que somos creyentes, que somos cristianos. Y podemos reaccionar de muchas formas. Nos dice el verso 25: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea que era pariente de Malco, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Empezaban a identificarle, empezaban a decirle: es que tú hablas como él, tú te presentas, a ver, sin siquiera decir que eres creyente, sin decir que eres Galileo, te delatas. O sea, no hay duda. Y nos dicen los evangelios que Pedro lo que hizo fue empezar a maldecir, lo ponemos en nuestros días, fue empezar a hablar con palabras altisonantes, con groserías, empezar a decir un montón de cosas que iban en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para que se den cuenta que no soy creyente, que no soy como ellos. Y obviamente dice en ese momento, versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro olvidó quién era. Y es que ese es nuestro problema. Damos por hecho el ser creyentes y olvidamos el obedecer realmente a Cristo. Y es que cuando nos basamos en nuestras fuerzas puede pasar eso. Entonces, ¿qué hago, hermano? Estoy a la deriva. Ya no puedo hacer nada más. No podemos hacer nada más por nuestras fuerzas. Pero recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestra ayuda. Él es quien nos sustenta y Él es quien nos va a enseñar todo lo que está en la Biblia, pero también nos va a recordar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído. ¿Para qué? Para no olvidar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos salvos a través de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos.
somos hijos de Dios, hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. El Señor nos da de sus riquezas, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición espiritual es que Él nos amó, Él nos escogió, nos dio de su Espíritu Santo, nos permite adorarle, nos permite buscarle, pero no debemos de olvidarnos de quiénes somos, quién es nuestro Señor y que debemos de obedecerle. Lucas 22, 62, hablando al respecto, dice 61, 60. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mirada de Jesús, la mirada de Pedro se encuentran y él cae en cuenta qué es lo que ha hecho. De manera que nosotros somos confrontados, sí, con la palabra. Cuando olvidamos quiénes somos, cuando olvidamos que servimos a Dios, cuando olvidamos que somos sus hijos. Pero es por eso que ante la prueba debemos de mantenernos firmes. A pesar de las dudas externas, a pesar de las dudas internas, a pesar de todo lo que sucede, debemos de basarnos en la verdad del Evangelio sin olvidar quiénes somos. Somos hijos de Dios y es Dios quien nos ha llamado a su luz admirable. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Salud. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.